Saludos cordiales y les doy la bienvenida. Soy la doctorante Raiza Terán Spinetti de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, con sede en Barinas, del programa Doctorado en Educación. Y a continuación les presento mi proyecto de tesis doctoral titulado Modelo didáctico para la enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural humano en educación primaria, bajo la tutoría de la doctora Scarlett Kirillov. Comienzo con una interrogante, porque es importante plantear este proyecto de tesis doctoral basado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial en educación básica, porque es desde allí, de la educación básica, que los estudiantes se apropian de lo que es la historia, la cultura, las creencias, todo lo que conforma ese patrimonio cultural inmaterial. Y es importante puesto que la historia y la cultura son fundamentales para formar la identidad en los ciudadanos, desde niños, desde pequeños, en la escuela. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local es un medio pedagógico para desarrollar motivos de estudio donde el alumno juega un papel protagónico, busque y redescubra su historia, la historia de su lugar de origen, para comprender personalidades, lugares y objetos que reflejan las vivencias de sus antepasados y de sus valores, para que sobrevivan en el tiempo. Y es importante entonces que ese patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a la UNESCO, lo define como el conjunto de prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, objetos y artefactos, los espacios culturales asociados a ellos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Por tal motivo, actualmente esta área de ciencias sociales, ciudadanía e identidad está viéndose afectada por una práctica tradicionalista y desmotivadora de los docentes, de acuerdo a varios autores, en especial Jiménez 2007, quien plantea que en la actualidad se puede evidenciar que los estudiantes han desvalorado las actividades históricas de su comunidad, encontrándose el desconocimiento de la historia local, incluyendo pérdida de valores éticos, morales y sociales, que de alguna manera han debilitado el conocimiento de todos esos valores de su población, dejándose desplazar por otro tipo de sabidurías, en especial algunas de tipo interna como la ideología política, y las externas que han venido alienando a la nación y ocasionando la pérdida de valores históricos locales. Por tal motivo, decido transformar con esta propuesta la realidad de la unidad de análisis, la Unidad Educativa Nacional Bolivariana General Páez del municipio de Araure del Estado Portuguesa, puesto que no solo por mi experiencia, sino también por la de esos diversos autores que mencionan la reiterada práctica docente ocasiona factores negativos que inciden directamente en la formación de los estudiantes, generando desmotivación, deserción estudiantil, bajo rendimiento escolar y desconocimiento de sus valores culturales inmateriales. Quiere decir esto que existe una necesidad de replantear los modelos didácticos, los modelos pedagógicos de enseñanza de la historia local, pues en el área de las ciencias sociales, ciudadanía e identidad, y por ende en las demás áreas de aprendizaje que son importantes, puesto que debemos vincularlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Metodológicamente hablando, este paradigma se suscribe en el sociocrítico según Pokewicz 1998, bajo el enfoque cualitativo según Martínez 2000 y el método de investigación acción participativa según Rojas 2010, cuyo propósito general es generar un modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial en el nivel de educación primaria del municipio de Araure del Estado Portuguesa.
Entre las interrogantes se tienen: ¿cuáles serán los saberes implementados por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde la acción cimentada en el patrimonio cultural inmaterial en el nivel de educación primaria? Como segunda interrogante, ¿qué estrategias didácticas se incorporan en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Tercera interrogante, ¿de qué manera ejecutar las acciones planificadas referentes a la implementación de estas estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje los saberes del patrimonio cultural inmaterial en educación primaria? Como cuarta interrogante, ¿cómo valorar los hallazgos de las acciones referentes a la implementación de estas estrategias didácticas? Y finalmente, ¿cómo diseñar un modelo didáctico desde los hallazgos derivados de los resultados, generando una teoría desde la praxis docente para la transformación del proceso de enseñanza de la historia local con la participación de los actores, por supuesto, para la praxis docente, la transformación del proceso de enseñanza de la historia local con la participación de el entorno educativo? Como propósito específico, el primero, diagnosticar los saberes implementados por los docentes en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la historia local desde la acción cimentada en el patrimonio cultural inmaterial en el nivel de educación primaria. El segundo, planear estrategias didácticas donde se incorpore este proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local. Después, como tercer objetivo o propósito, en este caso, ejecutar las acciones planificadas referentes a la implementación de estrategias didácticas donde se incorporen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano en el contexto de la educación primaria. Como cuarto, valorar los hallazgos de estas acciones referentes a la implementación de estas estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial en educación primaria. Y finalmente, generar un modelo didáctico desde estos hallazgos. Bueno, la unidad de análisis ya la hablé anteriormente, según Hurtado, 2002, es la Unidad Educativa Nacional Bolivariana General Páez, municipio de Araure del Estado Portuguesa. Y entre las teorías de apoyo, bueno, en el marco teórico, modelo didáctico, según Mayorga y Madrid, 2010, proceso de enseñanza y aprendizaje, según Osorio, Vidanovic y Finol, 2021, historia local, según Medina, 2002, patrimonio cultural inmaterial, según la UNESCO, 2003, y entre las teorías pedagógicas se tiene Habermas y su teoría de acción comunicativa en el año 1981, teoría sociohistórica de la enseñanza de Lev Vygotsky de 1982, teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner de 1983, teoría pedagógica de Paulo Freire de 1984, teoría educativa transcompleja de Edgar Morin 1999. Y bueno, las etapas o fases implementadas son el diagnóstico, elaboración de acciones, ejecución de acciones, evaluación de la ejecución de las acciones consensuadas, propuestas en el modelo y la generación del modelo didáctico. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se tiene la observación participante según WAS 1997, la entrevista a profundidad de Taylor y Botgar 1986, la compilación documental de Ander Egg 2001, observación documental por Sierra 1999, el guión de entrevistas de Arias 1999, documentos de imagen y sonido según Ander Egg 2001. Y entre las técnicas de rigor científico y validez y confiabilidad, confirmabilidad, se tiene la validez de contenido o muestreo. Representan categorías reales de la experiencia humana, y esto es según Aroca 1999. Y en cuanto a la fiabilidad, para verificar el grado de la similitud entre el contexto
del evaluador y del contexto del evaluado, pues esto es según Sadin 2003. Y en cuanto a las técnicas de análisis, se tiene el análisis de contenido de Spriler y el análisis categorial según Rojas 2010, la triangulación de fuentes y de datos suministrados por los informantes según Denzin 1989 y matriz triangular según Vizguerra 1996. Finalmente, en cuanto a los informantes clave, vienen a ser la multiplicidad de fuentes de información, y en este caso son un estudiante, un docente y un patrimonio cultural humano. Gracias por la atención.